Hola, buenas tardes. Este es un video para la materia de neuropsicología, específicamente para complementar lo que es la temática de esta semana, específicamente lo que tiene que ver con las demencias, ¿sí? Para cuestiones del tema, solamente trataremos ahorita lo que es la parte de esta semana, que es lo que es Alzheimer específicamente y sus diferencias contra enfermedad de Pick, ¿sí? O contra síndrome de Pick. Eh, este apartado es bastante importante y va muy acorde a las otras materias que están llevando en el semestre, debido a que en psicopatología, por ejemplo, siempre se menciona en todos los diagnósticos alguna sintomatología asociada por enfermedades médicas. En específico, sobre todo en psicosis, está en la delimitación y está el apartado y está la clasificación específica para eh, episodios psicóticos que se presentan como sintomatología de una enfermedad médica, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a tener que las demencias que tienen que ver con procesos involutivos, pues están muy relacionadas y suelen ser muy confundidas en la mayoría de los casos por sus sintomatologías específicas con cuestiones de la psicosis, ¿sí? Y en algunos casos con esquizofrenia. Ok, también tiene mucho que ver con cuestiones de evaluación y voy a ir haciendo y ejemplificando en qué áreas se puede notar. Ok, primero que nada, el Alzheimer es de lo más común que hay en la población. Es como que la más común de las demencias degenerativas. Es considerado obviamente un trastorno de memoria, pero no quiere decir específicamente que la sintomatología tenga que ver solamente con el proceso de la memoria. Vamos a tener que tienen problemas con la memoria, pueden tener problemas con el lenguaje, problemas agnósticos que tienen que ver con reconocimiento y con cuestiones de apraxias o inclusive de ejecución y de uso, así como cuestiones socioafectivas y de comportamiento. Vamos a empezar rápido. El Alzheimer, primero que nada, tiene un problema de memoria. Sobre todo hay que entender que eso son memorias episódicas, o sea, de recuerdos, las primeras que se pierden, ¿sí? Eh, es interesante que las menos afectadas son las motoras y las de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? El individuo que padece Alzheimer va a tener un deterioro en la memoria, pero es curioso que los procedimientos no se les olvida. ¿Qué quiere decir esto? Es raro que se les olvide cómo andar en bicicleta, es raro que se les olvide cómo manejar un automóvil, es raro que se les olvide cómo escribir. ¿Por qué? Porque estos son completamente procedimientos, ¿sí? Eh, en el caso del lenguaje, el lenguaje también se ve alterado, pero casi siempre preserva lo que es la fonología, o sea, pronuncian bien. La sintáctica también, o sea, hablan coherentemente, o sea, vamos, coherentemente en cuestión de la sintaxis, pero el deterioro se empieza a dar más adelante en la semántica. ¿Qué quiere decir esto? En la forma como se estructuran las oraciones, en la forma como se trabajan en un segundo. Que mi niña anda chiqueada, saluda, mi hola. Que mi niña anda chiqueada, entonces no va a dejar dar la clase si no la atiendo. Ok, a nivel de trastornos del lenguaje, hay que entender que conforme vaya avanzando la enfermedad, va a ir cambiando, que es esto se va a ir deteriorando. La cuestión simbólica no tiene tanto problema en el lenguaje, pero obviamente sí va a empezar a presentar ciertos problemas. En dado caso llegan muchas veces nada más a decorar, en pocas palabras repiten nada más lo que oyen, porque ya les cuesta mucho trabajo sintetizar o generar una semántica adecuada, ¿sí? Obviamente esta parte del lenguaje es importante para los diagnósticos diferenciales porque recuerden que es un síntoma muy específico, el lenguaje desorganizado, entonces hay que poder distinguir cuándo es un lenguaje completamente desorganizado y cuándo es una cuestión de degeneración, y en este caso específico de las demencias, ¿sí? Tienen trastornos específicamente en las cuestiones del reconocimiento, sobre todo los reconocimientos faciales. ¿Qué pasa con esto? Empiezan a confundir a la gente de las fotos, empiezan a confundir a la gente que conocen, a la gente con la que viven. Es muy común que saludan a las personas fingiendo que las conocen cuando realmente no reconocen
la cara que tienen enfrente, solamente le hacen, ah, sí, Juanito, hola Juanito, pero tratan de simular porque son conscientes en algún momento que no recuerdan de quién se trata, ¿sí? Van a tener trastornos apráxicos, específicamente en ejecución y en uso, lo que es ideatorio y de ejecución, en el sentido de que pueden empezar a olvidar algunos procedimientos, obviamente no procedimientos tan comunes como o tan repetitivos como el haber escrito, como el aprender a utilizar ciertas máquinas, y fue a lo que se dedicaron toda la vida, pero sí obviamente cosas que alguna vez aprendieron a hacer. También inclusive van a tener objetos enfrente que antes sabían ocupar y de repente van a errar o van a tener problemas para distinguir para qué sirven, ¿no? En casos muy extremos llegan a presentar alucinaciones y en muchos casos en enfermedad avanzada, que es otra sintomatología que se puede confundir con los procesos, con los trastornos psicóticos, empiezan a tener delirios. Es muy común que tengan delirios de persecución, delirios de que fueron secuestrados, de que fueron privados de la libertad, sobre todo porque la mayoría de ellos siempre recuerdan o se les activa el recuerdo de una casa, un departamento, un lugar donde vivieron. Entonces cuando son conscientes voltean a las paredes, dicen esta no es mi casa, aquí yo no vivo, y el primer recuerdo que se les viene a la mente es a donde se quieren ir. Casi siempre es una casa en que habitaron, un departamento donde vivieron en algún momento, una casa familiar de la infancia, pero sienten inclusive que las personas con las que están ellos los secuestraron, entonces es una especie de delirio. Otro muy típico que tienen también es del robo. Me robaron esto, yo lo había dejado aquí, aquí tenía el dinero, lo que me regaló fulano y tal, inclusive hay cosas que sí son reales, sí existen, pero lo único que pasa es que la persona los cambió de lugar y no recuerda haberlos cambiado de lugar. Obviamente también empiezan a olvidar cosas que acaban de aprender, entonces este tipo de frustración hace que la persona empiece a tener cierto tipo de delirio de culpa, sobre todo de la enfermedad, delirios de haber, insisto, de haber sido abducidos, secuestrados o inclusive de ser privados de la libertad, ¿sí? Vamos a distinguir específicamente con PIC. PIC no tiene el deterioro tan fuerte de la memoria. Sí existe un deterioro, pero no es la parte más agresiva de la enfermedad. La parte más agresiva de la enfermedad tiene que ver específicamente con las cuestiones ejecutivas. Tienen problemas para ejecutar lo que ven enfrente, para ejecutar las indicaciones. Es una sintomatología muy típica. Son personas que se distraen mucho, rápidamente. Esto se va a notar sobre todo al aplicar evaluaciones. Hay que entender que dentro de las evaluaciones Wechsler, Raven, todas estas de inteligencia son progresivas en cuestión a las dificultades. Entonces, mientras más dificultad hay en la tarea, más apatía va a haber, inclusive va a haber abandono. La otra sintomatología típica que presentan es que en lugar de tener conductas hacia delirios o alucinaciones, tienden más a dos líneas, tienden más hacia presentar sintomatología parecida a trastornos afectivos, hacia depresiones, o inclusive hacia trastornos de personalidad. ¿Qué es esto? Presentan síntomas de personalidad antisocial. Quieren robar, empiezan a planear maquiavélicamente cosas, se les empieza a activar esta parte de hacer cosas con maldad, con dolo. Por otro lado, pues también empiezan a presentar, pueden o no presentar alguna de las dos, pero es una sintomatología común en ellos, cuestiones muy parecidas a la depresión. Empiezan con apatía hacia el propio cuidado, hacia el cuerpo, hacia la alimentación, y empiezan a terminar en cuestiones muy similares a las cuestiones de depresión. Por mi parte esto es todo. Los videos tratan de ser un poco cortos porque YouTube tiene una limitación actualmente hacia los videos largos. Las nuevas cuentas solamente pueden generar ahorita videos de 15 minutos, 16 minutos, si no automáticamente YouTube los corta. Entonces trataré de ser muy específico con los videos. Si queda alguna duda me la pueden hacer llegar por WhatsApp, me la pueden hacer llegar por la plataforma, y les aviso que constantemente estaré subiendo videos sobre los temas que vamos a estar trabajando las siguientes semanas. Un saludo, chicos y chicas, y cuídense mucho. Saludos.